nos interesan, bueno, en las longitudes de onda, para que nosotros seleccionemos la que nos interesa, ¿sí? Aquí va como la rejilla y ya solo penetra la que nos interesa. Un compartimiento para la muestra, donde va a atravesar, donde va la celda y donde va a atravesar ese rayo incidente para ser detectado, que es el detector, para medir la intensidad de esa radiación reflejada o transmitida. Y los demás componentes tienen espejos, tienen lentes, tienen rejillas, tienen otras ruedas dentadas para hacer el giro y que pueda esto hacerse correctamente, varios detectores, en fin, todos estos sistemas que van a complementar para que el ruido sea el mínimo y la señal sea la máxima. Pero básicamente eso es un espectro. Bueno, empezando por los puntos, arriba tenemos que las fuentes de luz. Una fuente de luz ideal para estos equipos, pues nos debería de dar una intensidad constante de energía, ¿sí? En todas las longitudes de onda. Estábamos hablando que este tipo de equipos va a funcionar de los 190 nanómetros hasta los 900 de manera de rutina, aunque pueden encontrarlos, les mencionaba, hasta 1100, 1200. Bueno, de manera de rutina los 900. Entonces, quiere decir que si yo escojo 350 nanómetros, me debería de dar la misma intensidad que si escojo 700 o 500 nanómetros. Pero no es así, ¿no? Eso solo es en la teoría o en la idealidad. Como no es así, existen al día de hoy 3 lámparas que son características o que son utilizadas para este tipo de instrumentos. La primera es la lámpara del arco de deuterio, ¿sí? Por lo regular, les va a dar la intensidad adecuada, pero en la región UV, ¿sí? La lámpara halógena de tuxeno, la de wolframio, les va a dar la intensidad en el rango visible, y la lámpara de xenón, pero ahorita vamos a mencionar un poquito más de cada lámpara. Ahora sí, la lámpara del arco de deuterio, les va a dar la intensidad adecuada en una región que va de 185 a 400 nanómetros. Por eso les va a cubrir bien la región UV dentro de los instrumentos que se coloca. Tiene aquí ciertos inconvenientes, como su vida media, ¿no? La vida media de estas lámparas es de 1000 horas. Es decir, que a las 1000 horas su intensidad baja a la mitad de cuando estaba nueva, y con ciertas sustancias o en ciertas mediciones, en ciertos métodos que ustedes estén corriendo, ya les puede dar un error significativo y no van a poder hacer operaciones. Aquí es importante que eso es vida media. Como ha evolucionado esto, las lámparas se van haciendo mejor y hay distintos fabricantes de lámparas. Aunque la vida media sea 1000 horas, porque es importante que sepamos esto, si el técnico que realiza el mantenimiento de ese equipo ve el estado de las lámparas, y puede ser que no lleve las 1000 horas, ¿no? O que ya las lleve, pero que esa lámpara, la intensidad máxima, la siga manteniendo al 70%, esa lámpara no tendría que ser sustituida. Eh, en el área farmacéutica y dispositivos médicos somos un poco proactivos, y en esa parte, aquí la proactividad de los proveedores de servicios es más también por el costo, ¿no? Si te cambió la lámpara, bueno, pues tienes que pagar ese precio. Pero en realidad aquí, si el ingeniero agregara en su reporte la parte de en qué capacidad está la lámpara, así tú podrías programar correctamente cuándo es el tiempo del cambio de esa lámpara. Les decía, la vida media son 1000 horas, pero en la industria o de manera coloquial se entiende que a 1000 horas cambiarla, y no es así, es la vida media, y a veces esa vida media para algunas lámparas, dependiendo la marca y fabricante de esa lámpara, puede durar más. Aquí también, aunque tengan una marca de instrumento, las lámparas por lo regular no las hace el fabricante de ese instrumento. Hay varios que venden lámparas, y a veces ese fabricante utiliza una en particular que es la que da mejor resultados porque hizo sus pruebas de diseño, pero a veces hay otras que dan mejor resultado o que tienen una mayor vida útil porque son especialistas en generar lámparas, ¿no? Ese es su expertise, no los equipos. Las lámparas las hacen para HPLC, para UV, para gases, para una infinidad de instrumentos, pero
los que ya diseñan cada instrumento, ellos tienen que comprar esos componentes para dar el mejor resultado y a veces, solo también por la facilidad o por el, digamos, el convenio comercial que tienen esas dos corporaciones, es que se elige esa lámpara, aunque no sea la mejor. Por eso es importante también que lo sepamos. Vamos a tener entonces, la lámpara de deuterio nos va a cubrir la región UV, pero ¿y ahora qué vamos a hacer con la región visible? Pues la región visible la podemos cubrir con una lámpara de tungsteno. Esta tiene un filamento, ese filamento se calienta y es cuando empieza a emitir esa luz para que nosotros de ahí seleccionemos la región que nos interesa. Es muy buena la lámpara de tungsteno. La lámpara de tungsteno les va a servir de la región visible, pero hasta la parte del infrarrojo cercano, ¿no? Algo que le llamamos NIR. Y entonces, esta lámpara en toda esa región genera muy poco ruido y tiene muy poca deriva. Aparte de que su vida útil es 10 veces mayor que la de deuterio, ¿no? Es de 10.000 horas. Y sí, cuando ustedes tienen este tipo de instrumentos, van a ver que una ya tiene que ser reemplazada y la otra pueden pasar 4 o 5 reemplazos para que le toque el reemplazo. Aunque otra vez a lo mejor no se han dado cuenta, dependiendo de su proveedor de servicio, porque aquí pues se aprovecha para vender un consumible, para hacer el cambio cuando se cambia una y hacer las mediciones, ¿no? Pero estas lámparas son muy resistentes y duran mucho. Estas dos lámparas, por lo regular, vienen combinadas en muchos equipos que se comercializan actualmente. ¿Para qué? Para cubrir todo el rango UV visible, ¿sí? Así se prenden las dos lámparas y se tiene, ahora sí, la banda ancha de la cual podemos seleccionar desde la región perdón, V hasta la región visible, ¿sí? La longitud de onda que nos interesa. Después de estas dos, la más utilizada es la lámpara de xenón, que ahorita también está cobrando mucha realce y se está utilizando en la mayoría de los equipos nuevos porque es mucho más durable, ¿sí? La lámpara de destellos o de pulsos de xenón tiene la característica peculiar de que solo cuando la llamas a trabajar va a emitir el pulso y entonces la lámpara, puede eh, superar en 20 o 30 veces casi la de tungsteno, y ahí dependiendo, porque esto es dependiendo del uso, no se puede cuantificar precisamente, porque puede haber laboratorios donde no la utilicen tanto el espectro y puede durar años, ¿no? Y estoy hablando de 5 o 10 años. Equipos que tienen este tipo de lámparas, las de xenón de pulso, pero ahí también van a ver que dentro de esas lámparas de xenón de pulso hay de distintas calidades y capacidades. De los equipos que yo les hablo, pues es la lámpara de xenón es robusta, es cara, pero hay otros equipos que también llevan lámparas de xenón que no es tan robusta y no tan cara, y eso sí, pues solo por algunos años les dura, no tanto como la otra, no es tan robusta. Eh, el caso de la lámpara de tungsteno y de deuterio, vamos a tener aquí un detalle, hay sustancias que son fotosensibles, entonces cuando también tengan que medir algo que puede ser modificado por la acción de la luz, por esos cuantos de onda corta que les decía, es mejor utilizar un equipo que tenga lámpara de xenón, porque al tener estos destellos de alta intensidad, hacen que no interfiera o no generen fotoblanqueo en las soluciones, ¿sí? Por eso es también importante que sepamos el tipo de lámpara que tiene nuestro equipo. Vamos a tener el detector. El detector, ¿qué va a ser? Pues algo que les va a convertir esa luz en una señal eléctrica para que después ustedes lo puedan ver en una señal digital en ceros o unos y después les digan algo que ustedes entiendan, ¿no? 0.3 de absorbancia, 0.335 o 0.57 de absorbancia, o con los decimales que alcance la respuesta a su equipo, ¿sí? Pero este detector les debe de dar una respuesta lineal en el rango amplio en el cual ustedes van a medir. Si el equipo les está garantizando la utilidad de 190 a 1100, bueno, pues por lo menos de los 200 a los 900 debe de cubrir con bajo ruido y alta sensibilidad. Para cubrir esto, los equipos tienen
dos sistemas por lo regular actualmente. Uno es con un fotomultiplicador, que es un tipo de detector, que ahorita les explico un poquito más, y el otro es con el fotodiodo, que es algo que comúnmente le llaman arreglo de diodo, que es otro tipo de detector. Bueno, estos dos tienen distintas sensibilidades y tienen sus pros y sus contras, pero al final del camino a los que ustedes les van a ayudar es para decirle cuánto tienen de absorbancia o transmitancia esas sustancias o lo que ustedes están midiendo. Y el tubo fotomultiplicador, ya que les manda la señal, va a tener una sensibilidad adecuada entre los 200 y 900 nanómetros. Y de hecho, pues los espectros más baratos, según no tan baratos, es lo que traen, ¿no? Más comúnmente este tipo de detector, ¿sí? Entonces les va a tener muy buena sensibilidad y bajo niveles de luz aquí les va a servir para que en la parte, como los mencionaba, de los 200 a los 900 puedan hacer sus lecturas con el blanqueo inicial y la cantidad de ruido. Si es que sus lámparas están bien en otras condiciones, también la estabilidad de su línea base está bien, no van a tener problema. Entonces, este es un tipo de detector. Y el otro que van a tener son los arreglos de diodos. El más común es el diodo de silicio. Este es el dibujo de un detector de diodo de silicio. Así es como funciona. Aquí está la corriente, aquí está el cuanto que está ingresando. Y este tiene, digamos, la ventaja que es más amplia. La sensibilidad va de los 170 a los 1100. Hay otro tipo de fotodiodo, por ejemplo el de arsenuro de indio y galio, pero este se utiliza más en la parte visible y del infrarrojo cercano. Pero este, por ejemplo, ¿qué ventaja o desventaja tiene? Este es menos sensible. El arreglo de diodos, si ustedes tienen, la ventaja que tiene es que les genera espectros, ¿no? No solo les da la medida puntual, sino les da una medida puntual y un espectro en toda una región de longitudes de onda, cómo se está comportando la sustancia. En el cambio, el otro, el que es con el fotomultiplicador, no. ¿Sí? Pero también, ¿cómo sustituye eso el otro equipo? Pues con la función de scan. Ustedes lo ponen en scan y les va a generar el scan si es el que les interesa. Entonces, el de arreglo de diodos, pues tiene otras aplicaciones. Si a ustedes sí les interesa conocer el comportamiento en toda esa sección de longitudes de onda, bueno, está bien, pero si no les interesa, pues sería eh, no estar ocupando el 100% de las funcionalidades de su equipo. Ustedes entonces van a tener que tienen esa fuente de luz que va a interferir para lo de la señal, que me interesa que sepan de las fuentes de luz. Cuando ustedes tienen dos lámparas, muy seguramente en los cambios de longitudes de región pueden tener el máximo error. Es decir, si ustedes tienen un equipo que posee una lámpara de deuterio y de tuxeno y trabajan a la par, entre 350 y 400 nanómetros es donde van a tener el error más grande en sus lecturas. ¿Y por qué? Por la combinación de las dos lámparas para cubrir toda esa banda ancha de donde van a seleccionar, ¿no? La longitud adecuada. Cuando tienen una lámpara de pulsos, lo van a tener al inicio o al final, en los puntos máximos de errores de detección. ¿Y por qué? Porque ahí es donde se calibran estos multiplicadores y ahí es donde van a tener su 0 y su 100 y donde la lectura no puede ser tan precisa, ¿no? Cuando ustedes saben entonces el funcionamiento de ese equipo, de ahí les van a decir, esto me va sumando error y van a poder ir discriminando las mejores condiciones de operación para la sustancia o las soluciones que ustedes estén trabajando. Otro parámetro importante es la selección de su celda óptica. La celda óptica es donde es su portamuestra, si lo quieren ver así, es donde van a colocar la muestra que van a leer, ¿sí? Bueno, esta de manera estándar tiene un paso de luz o una longitud de 10 milímetros o 1 centímetro, por lo regular es de cuarzo, ¿sí? Y tiene entonces dos caras esmeriladas y dos translúcidas totalmente. Es un cuadrito o un rectángulo, dependiendo aquí sí, el camino óptico o el ancho de la celda, pero también pueden tener tipos de celdas que sean totalmente transparentes por las cuatro caras, ¿eh? También existen.
o que sean circulares, o que sean de otra manera, dependiendo ahí el espectro que tengan. O que sean como un portaobjetos, cuando son también pequeñas, se pone la muestra, se tapa, se colocan y ya se coloca en el equipo. Bueno, entonces, entonces, se deben de manipular. Cuando tienen esas caras opacas, se deben de manipular por las caras opacas. Siempre se deben de mantener limpias. Eso es importante porque cuando ustedes los tocan, esas huellas que dejan interfieren más en la región UV, ¿no? Esa huella digital, esa grasita de nuestras manos en la región UV, eso sí absorbe luz y podemos tener problemas, entonces se utilizan con guantes. Y aunque yo sé que los utilizan, pues es bueno que se los comentemos. Vamos a tener también otro tipo de celdas. Pueden utilizar celdas desechables, les llamamos, que son plásticas. Pueden ser de PMMA o de poliestireno, ¿sí? De metacrilato, de metilo o de poliestireno, pero estas no las pueden utilizar en temperaturas elevadas, ¿no? Porque el plástico se va a doblar y entonces ya no les va a dar tampoco. Eh, Estas no son para la región UV, ¿no? Les van a dar lecturas erróneas. Entonces, estas no las pueden utilizar para la región V. Y también van a tener, cuando tengan el detalle de que tengan poca muestra para medir, hay celdas que son de microvolumen. Las estándares le caben de capacidad nominal 3.5 mililitros, perdón. Entonces, eso, pues si ustedes están mostrando 10 mililitros, pues ya con el triplicado se lo acabaron. Pero si ustedes tienen 10 mililitros y necesitan hacer más mediciones, con una celda de microvolumen lo pueden hacer. Es importante también de estos equipos que ustedes conozcan algo que se llama la altura Z, ¿no? De su equipo. Y si no conocen el valor exacto, sí más o menos la región donde está, la parte donde está. La altura Z es la distancia que va a tener, ¿sí? Entre la base de esa celda o de esa portacelda o de la cubeta a donde pasa la luz. ¿Para qué es importante que lo sepan? Pues eso, para que ustedes cuando compren celdas que sean eh, de microvolumen, sepan si son las adecuadas para su instrumento. Actualmente también en los procesos lo que se hace es estandarizar, ¿no? Ya les decía que la estándar es de 10 milímetros de paso de luz, entonces es un rectángulo donde la parte central es un cuadrado de 10 milímetros, ¿sí? Y entonces casi todos los espectros están diseñados de ese tamaño, aunque con algunas variaciones, pero este, casi en todas entran, son muy a fuerzas, en otras sí entra con la tolerancia adecuada, pero como estas son de cuarzo o de cristal, pues hay que cuidar que no se vaya a romper, porque sí hay variación de fabricante y fabricante, ¿no? Las tolerancias son un poco diferentes. Y es importante entonces cuando ustedes necesiten hacer muchas lecturas, pueden considerar una celda de microvolumen o ultra microvolumen. Ahí todavía hay de 0.5, las que me mencionaba de microvolumen, de microvolumen, pero hay de semi-microvolumen y de ultra microvolumen. O sea, pueden utilizar todavía menos. También existen otras que son las celdas de flujo. Las celdas de flujo en el área farmacéutica, a lo mejor tradicionalmente, algunos los han utilizado para las disoluciones automáticas, ¿no? Tienen un colector, toma de un disolutor y ya va colocando la muestra. Pero estos también, no solo para disoluciones automáticas, pueden tener un automostrador donde están las muestras y lo colocan y se hace la lectura automática, o para algo que se tiene que mantener a cierta temperatura, o para otras aplicaciones de desarrollo o de investigación, ¿no? Las celdas de flujo las pueden utilizar eh, en muchas áreas de la industria, aunque les decía que es más para los sistemas automáticos, pero cuando utilizan las celdas de flujo, pues tienen que tener un medio para llenar esas celdas, que tiene que ser una bomba de jeringas, una bomba peristálticas, o también hasta pueden ser de jeringas manuales, ¿no? Hemos nosotros colocado celdas de flujo en sistemas que no son automáticos para que hagan el proceso semiautomático con inyección de jeringa directa y salga el recipiente. La celda ya no se mueve del lugar, la celda se coloca en el espectro y tú inyectas con la jeringa la muestra
y también con la jeringa lavas el sistema. La celda queda colocada y no se tiene que sacar ni mover, ¿no? Entonces también se pueden hacer ciertas eh, adecuaciones a los instrumentos para mediciones especiales que se requieran. Otra cosa muy importante, ¿no? Hemos visto que es importante que ustedes sepan, bueno, lo de la fuente para saber, una buena práctica es que le cambien la lámpara en el periodo que les corresponde, ¿no? Esa es una buena práctica. Otra buena práctica es que utilicen la celda adecuada. Aunque parezca de risa la experiencia que hemos tenido, les puedo decir que personas con toda la instrucción superior han tenido errores y se lo atribuyen al equipo, y cuando llegas, el único problema que tienen es el tipo de celda que están utilizando, ¿no? Porque aquí mencionamos la de cuarzo, la de plástico, centro volumen, pero también hay otra que se llama de cristal óptico, y el cristal óptico se comporta un poquito como el plástico. En la región UV absorbe un poco menos que el plástico, pero absorbe y no da las mediciones correctas que te debes dar. Y tú no lo puedes identificar si no eres un poco observador y ves que algo que sí es importante que sepan al día de hoy, pues todas las celdas les dicen el material de lo que es. Si ven aquí, una Q, todas las celdas que son de cuarzo traen una Q. A veces traen más letras, pero todas las celdas que son de cuarzo tienen una Q. Todas las celdas que son de vidrio óptico, que no es cuarzo, tienen una G. Todas, aunque tengan más letras, pero tienen una G. Y entonces, eso sí es importante que ustedes sepan para poder trabajar correctamente. Dentro de las celdas, algo más que estamos revisando es esa longitud del camino óptico o el ancho de su celda, ¿no? Van a tener el estándar de los 10 milímetros o 1 centímetro de la parte donde va el portacelda de ancho, pero el paso de luz, eso sí va a cambiar. Pueden tener de 1, 2, 5, 10, 20 milímetros, 30, 40, 50, hasta 100 milímetros. Pueden tener también intermedios, ¿no? De punto 1, de punto 2, de punto 5, y abajo pueden ser abiertas o cerradas. Si son cerradas, pues pueden ser las de flujo. Y por lo regular son de flujos. Pueden tener unas que son como portaobjetos, que van a poner la muestra por la cantidad mínima de muestra que están colocando, que van a tener, o tiene que tener un accesorio especial para que puedan hacer el llenado y el vaciado de esa celda, ¿sí? Esta longitud es importante porque con esto ustedes acuérdense que en la ley del Lambert-Wills pues nos ayuda a sacar la concentración, ¿no? Esa absorbancia, en nuestra ecuación viene el camino óptico, y nada más aquí para que ustedes lo tengan siempre, siempre en cuenta, pues las muestras concentradas o de alta absorbancia van a requerir una celda de camino óptico pequeña, ¿no? ¿Para qué? Para que no tengan que hacer la dilución y puedan leer correctamente. Y las muestras que estén muy diluidas o de concentración baja van a necesitar un camino óptico grande. ¿Para qué? Para que también no tengan que concentrar la muestra, sino tengan solo que colocar más muestra y puedan tener una lectura con el mínimo de error. Esto es para que ustedes tengan en sus lecturas muy poco error. Esa es la finalidad. Bueno, entonces, el material que nosotros recomendamos, aunque es el más caro de las celdas, porque las celdas plásticas son más baratas, es el de cuarzo. Y dentro del cuarzo también van a tener distintos tipos de cuarzo, ¿no? Ahorita adelante les voy a mostrar una tabla de unos ejemplos para que ustedes vean cuál elegir. Pero la que es mejor en todas las regiones es las de cuarzo. Y con los cuidados adecuados, pues, dura lo suficiente. ¿Por qué? Otra vez, porque las de plásticas se pueden dañar con las altas temperaturas, con los solventes, se pueden rayar más fácil, y de hecho están diseñadas para usarse una sola vez y tirar. Son para tipo de análisis en especial. Si ustedes leen en la región de 170 a 2700 nanómetros, con cualquiera de cuarzo es suficiente. Si ya están utilizando para la parte de UV, bis y NIR, pues con cuarzo infrasil es suficiente, o pueden hacerle el vidrio óptico o el plástico,
Si se dan cuenta, casi les va a servir igual. Las cubetas desechables, que son diferentes a las de vidrio óptico. El vidrio óptico es mejor, estas se les van a rayar menos, pero son utilizadas casi en la misma región. Los procesos que ahora tienen las celdas, aunque algunas, miren, aquí viene la G, lo que les mencionaba, y aquí viene la Q, para que eso siempre lo tomen en cuenta. Antes todas venían pegadas, unas termofusionadas, pero ahora es full fusion, ahora todas están selladas, digamos que todo el cristal está fundido, pero aún así, si utilizan muchos solventes o hay cuestiones que las pueden ir deteriorando, entonces ya no las despega, pero sí las deteriora. Cuando tú también compras la celda, tienes que decirle, ¿no?, a tu proveedor, oye, esta celda la voy a ocupar para estas, para este tipo de muestras. Entonces, si me dice, claro que sí, porque hay distintos precios y distintas calidades, aunque sean de cuarzo, ¿eh? Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, queja? ¿Ninguna? ¿No? ¿Todo bien hasta ahorita? ¿Seguros? ¿No? Bueno, continuamos. Vamos, no sé si han escuchado algo que se llama el emparejamiento de las celdas o de las cubetas. Eh, Antes, para muchos instrumentos siempre se las vendían pareadas y hasta el día de hoy, ¿no? Te venden así el juego, como viene aquí la imagen, eh, de dos. ¿Y por qué te vendían de dos? Bueno, te vendían de dos porque antes también muchos espectros funcionaban con una celda que era testigo y otra celda que era para la muestra. Al tener una celda que era testigo y uno de la muestra, eh, se preparaban o se fabricaban con cuarzo del mismo lote para que la cantidad que absorbiera la propia celda como tal no superara el 1.5% de la otra, medida a una longitud de onda en especial, y en este es un punto crítico de la región UV, ¿no? Por eso no era 190, ¿no? Sino era 200, donde el cuarzo podía tener más interferencia. Entonces, así se hacían y ya te llegaban las dos. Esto es muy importante en el caso de que tú también tengas un equipo que funciona así, ¿sí? Que funciona pareado. Pero si es un equipo ya de los actuales que solo llevan, no hay mucha relevancia. Lo que sí, y como mínimo recomendamos como buena práctica, es que si tú tienes dos celdas para leer, sepas cuánto absorben esas dos celdas a pesar de que hagas el blanqueo. De hecho, en la guía del kayak de la COFEPRIS te pide una prueba que va directamente relacionada solo a lo que absorbe tu celda como tal y no tiene que exceder cierto valor. Por eso es importante en ese tipo de equipos que sí esas pruebas las realices, ¿no? O antes de medir, veas, blanqueas, tiene que ser algo similar lo que dé o lo que absorba, o que la diferencia esté menor al 1.5%. Claro, cuando te lo vendían, dependiendo, cumplía, pero ya con rayas, ya con uso, ya como va avanzando la operación sobre esas celdas, se van deteriorando y ese valor ya no te lo garantizaban, ¿no? De manera real, hay que hacer la prueba cómo va cambiando tu organización, pero de la compra, ese punto lo debe de cubrir si es que tú estás comprando un par de celdas pareadas. El instrumento también debes de conocer en qué rango es lineal, ¿no? Tu proveedor de servicio te debe de decir. La mayoría de los equipos son lineales por ahí de las tres unidades de absorbancia, ¿sí? El número entero 3. Pero aquí por nuestro tipo de actividad, a partir del 1.5 tenemos que hacer pruebas de linealidad si la sustancia nos está dando absorbancias mayor al valor de 1.5. Y aunque el equipo se comporte lineal, tenemos que probarle a la autoridad que lo está haciendo. Bueno, antes teníamos que hacer una curva tipo, ahora les digo que no tienen que hacer una curva
de linealidad o una curva tipo, porque si ustedes cambian el paso de luz, pues obviamente que lo pueden hacer lineal, ¿no? Así ustedes pueden asegurar el comportamiento lineal de la sustancia y el resultado óptimo del equipo. Ujú. Bueno, ese rango lineal del instrumento también de qué va a depender, ¿sí? Depende aquí también. Con una absorbancia alta llegará muy poca luz al detector, lo que reduce la señal de ruido. Cuando tienen, obvio, una absorbancia alta, pues es más nítida la absorción, ¿no? De esa luz. Pero aquí el inconveniente que tiene es en la parte de probar la linealidad, la autoridad. Por eso es importante que aquí cuidar ese límite superior que es el 1.5 de absorbancia. Ujú. Bueno, pero todo el instrumento va a funcionar lineal, su proveedor de servicio o el fabricante que se nos haya vendido le va a decir, este equipo hasta cuándo es lineal, por ejemplo, Arcali 60 hasta los 3 unidades de absorbancia. Muy bien, este equipo hasta cuándo es lineal, ¿cuál es el 84-54? Hasta el 2.5 lineal. Ok. Y así cada